Y vamos a leer el versículo 12, Génesis 37, versículos 12 al 17. El tema de esta mañana es busco a mis hermanos. Lea conmigo, dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Hay un protocolo en el océano cuando están los barcos pesqueros o los barcos de turismo. Cuando emiten una señal, una alerta de hombre al agua, por ahí de repente que andan los vacacionistas, o si es una flota grande, una flotilla grande de barcos que están pescando, hay una alerta especial cuando algún hombre se llega a caer al mar. Inmediatamente se emite una alerta, hombre al agua, y en ese momento todo se detiene. Todos se detienen, todos los árboles, todos los barcos que están alrededor se detienen. Es un protocolo que empieza a funcionar de inmediato y con calidad de urgente. Los otros barcos que están en la zona empiezan a girar, no importa el rumbo que llevaban, no importa la dirección hacia dónde iban, o no importa lo que estaban haciendo, si eran pesqueros o si eran como le dije, de turismo. Ellos simplemente giran hacia donde se perdió, donde se cayó la persona, y entonces empiezan a hacer un patrón de búsqueda sistemático. Empiezan a girar a ciertos nudos de distancia, empiezan a dar vueltas, calculan ellos, de repente son barcos grandísimos, no se pueden detener de inmediato. Entonces calculan ellos los nudos que pudieron haber avanzado desde que cayó el hombre al agua, y calculan la distancia, y entonces empiezan a hacer un protocolo bastante bien organizado, bastante bien ordenado. Hay una prioridad absoluta. ¿Cuál es la prioridad? Encontrar a la persona que cayó. Es la prioridad. No importa si dejaron de pescar, no importa si las redes se van a romper, no importa lo que estaban haciendo, o si se van a retrasar o atrasar en su llegada al puerto a donde iban o al lugar a donde iban. Hay una sola cosa que a ellos les importa en ese momento: es que cayó un hombre al agua. Saben, entienden que el tiempo es crítico porque la persona que está ahí está en peligro. Por mucho que supiese nadar la persona, si se queda en alta mar, es cuestión de horas quizá en la que esa persona puede morir. Entonces empieza el protocolo. En cuanto grita alguien hombre al agua, empieza a moverse toda una maquinaria para alcanzar a rescatar a esa persona. En la vida de los cristianos, en la iglesia cristiana, desgraciadamente no existe ese protocolo. Desgraciadamente, la mayoría de iglesias, la mayoría de cristianos se vuelve indiferente cuando alguien cae por la borda en el ámbito cristiano. Cuando una persona deja de asistir a la iglesia, cuando una persona se desconecta, a lo mejor cuando teníamos las predicaciones solamente en internet, y de repente nos dábamos cuenta que ya cierta familia no se conectó a la transmisión, que ya no llegó una semana, que ya no llegó 2 semanas a la reunión. La iglesia cristiana, la vida del barco llamado iglesia, sigue como si nada hubiese pasado. Nosotros, a diferencia de los capitanes de los barcos, no detenemos nada, no cambiamos el rumbo, no viramos
para buscar a la persona que cayó. Y empezamos a meditar en nosotros, en nuestra cabeza, empezamos a pensar, fue su propia decisión. Dejó de venir porque quiso. Nadie le cerró la puerta. Empezamos a pensar, quizá necesita un tiempo a solas con Dios. Empezamos a meditar como líderes, como iglesia cristiana, cuando nos damos cuenta que alguien saltó por la borda en el sistema de la iglesia. Empezamos a pensar, ya tiene muchos años en la iglesia, ya debería ser maduro. Entonces, cuando nosotros podemos analizar la forma en la que los barcos, los capitanes de los barcos, inmediatamente empiezan a mover todo un sistema para rescatar a una persona, entonces tenemos que aprender nosotros como iglesia que deberíamos hacer lo mismo. Y cuando nosotros leemos estos versículos que acabamos de leer aquí en Génesis, nos debemos dar cuenta de una cosa. También en cierto momento tú y yo tenemos que buscar a nuestros hermanos. Este es el patrón, el que Dios dejó. Yo siempre le he dicho, no, las cosas en la Biblia no están escritas solo por rellenar una página. No están solamente ahí por contar una historia bonita. Algo tienen que enseñarnos a todos nosotros. Y entonces hoy quiero que veamos precisamente eso en una manera bien sencilla, una forma, un sistema en el cual nosotros como iglesia cristiana debemos buscar a nuestros hermanos. El objetivo de este sermón es que podamos nosotros sentirnos desafiados como congregación a transformar nuestra preocupación pasiva por los hermanos ausentes en una acción intencional y persistente. Hemos visto nosotros a lo largo de los años que ha habido sillas que estaban ocupadas por alguien y que de repente dejó de venir, y nosotros simplemente hemos dicho, pues ya volverá. Simplemente hemos dicho, pues quizá encontró otro lugar. Entonces tendríamos que cambiar nosotros o transformar esa preocupación pasiva por una acción intencional y persistente. Vamos a empezar entonces. Como punto número 1, quiero que veamos que la búsqueda es una comisión, no es una opción. Aquí en Génesis 37, versículo 13 y versículo 14, y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquén, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Primero, la búsqueda se origina en el corazón del padre. Fue Jacob el que le habla a José. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. La búsqueda se origina en el corazón del papá. José no despertó un día y decidió ir a buscar a sus hermanos. No fue algo que a él se le ocurrió. Él fue enviado por su padre. Tenían suficientes semanas trabajando. De hecho, era normal. Los pastores en aquel entonces se iban durante semanas, quizá a veces durante meses. Tal vez se iban lejos de la familia. Ellos iban siguiendo los pastos. Y de repente se acababan los pastos en cierto lugar y ellos se tenían que mudar hacia otro lugar y luego hacia otro lugar y luego hacia otro lugar. Y podían pasar meses durante ese periodo, durante el año, antes de que ellos tuvieran que regresar, cuando llegaba el invierno y ellos tenían que esconder a las ovejas. Podían pasar meses lejos de casa. Entonces no sabemos cuánto tiempo tenía la familia de José, los hermanos de José lejos de casa. Y José no se levantó un día y simplemente dijo, voy a ir a buscar a mis hermanos. Aquí hay una iniciativa. Y esa iniciativa de búsqueda comenzó en el corazón de papá. Entonces, nosotros debemos entender que nuestra búsqueda por aquellos que se han apartado de la iglesia no depende o no debe nacer de una curiosidad o del aburrimiento que nosotros estemos teniendo. Tiene que ser una obediencia directa del corazón de nuestro Padre Celestial.
Dios no quiere que nadie se pierda. Y entonces nosotros debemos entender que también es razón o es motivo suficiente en el corazón del Padre. Hay que buscar a nuestros hermanos. Entendamos una cosa, el Padre siempre está consciente, nuestro Padre Celestial siempre está consciente de dónde están sus hijos. No en el caso de Israel o de Jacob. Él lo envió a Siquem y ya no estaban en Siquem, estaban en otro lado. Pero nuestro Padre Celestial sí sabe dónde están nuestros hermanos. Él sí sabe a dónde se fueron, Él sí sabe cómo se sienten, Él sí sabe lo que está doliendo el corazón, Él sí sabe que las fuerzas se han acabado, pero es necesario que nosotros vayamos a buscar. Es necesario que nosotros seamos partícipes. Entonces lo que podemos entender aquí, la búsqueda se origina en el corazón del Padre. Siguiente, la búsqueda es porque se preocupa por su bienestar. Aquí mismo en Génesis 37, versículo 14, dice: Israel dijo, ve ahora y mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas. ¿Cuál fue el motivo por el cual José tenía que ir a buscar a sus hermanos? Ve y mira. ¿Qué hacen? Ve y mira cómo están. El motivo era el saber el bienestar de sus hermanos. ¿Cómo están? No es qué están haciendo, si están comprando o vendiendo, si se están portando mal. No era el motivo. El motivo era el bienestar de ellos. Ve y fíjate cómo están. Entonces la búsqueda es una preocupación por su bienestar. Jacob no envía a José a espiarlos, no envió a contar sus errores, a ver lo que estaban haciendo o cómo se estaban portando. No fue a criticar su trabajo, a ver si eran buenos pastores o no eran buenos pastores, si Rubén estaba asumiendo bien su liderazgo como hermano mayor. En ningún momento José llevaba una misión para ir de alguna manera con una libreta y apuntar todos los errores o todas las cosas que ellos estaban haciendo mal. Era una sola misión: ve y mira cómo están. Ve y míralos cómo se encuentran. Cuando un miembro de la iglesia se aleja, nuestro primer contacto no puede ser una lista de quejas o un regaño. Debe ser una preocupación genuina. ¿Estás bien? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo estás? Esa debería ser la preocupación del cristiano. Por eso te digo que bien deberíamos de aprender lo que hacen los marinos. A ellos no les importa cualquier otra cosa. Ellos detienen todo para ir a buscar a esa persona. Y te aseguro que cuando llegan a rescatarlo, lo primero que le empiezan a decir es que ¿para qué te acercaste? ¿Qué estabas haciendo ahí? Si ya se te había dicho. No. Lo primero es ¿cómo estás? Lo primero es, en cuanto lo agarran, no sé si una camilla o no sé cómo lo levanten, lo suban nuevamente al barco o a una lancha salvavidas, y lo primero que hacen es, ahora con todo el sistema de medición, le ponen rápido algo en el dedo para checar su oxigenación, le ponen rápido para checar su presión, si es que no está respirando bien, le ponen rápido los primeros auxilios, pero lo importante es que esté bien. Ya después se tendrá que ir analizando todas las circunstancias que lo llevó hasta estar en esa condición. Pero lo primero es, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu familia? Entonces, la búsqueda era preocupando por su bienestar. Siguiente, la búsqueda requiere acción y requiere movimiento. Aquí mismo el versículo 37, el versículo 14, capítulo 37, versículo 14. Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y después dice ¿qué? Tráeme la respuesta. Se requiere acción y se requiere movimiento. El amor que no se mueve no es amor.
Tú puedes decir que amas, pero si no hay acción, tú no amas. Es solo un sentimiento, es solamente una costumbre, es solamente cualquier cosa. José, fíjate, tuvo que dejar la comodidad del valle de Hebrón, donde él vivía. Recordemos, era uno de los menores, era el más amado por su padre, tenía todas las comodidades, él tenía todo ahí, tenía su vestido de colores, se levantaba y había mucha gente que le servía, tenía desayuno, comida y cena a la hora que él quería, estaba debajo de su tienda, no le calentaba el sol. Sin embargo, él tuvo que moverse, él tuvo que dejar la comodidad y emprender un viaje. Ese viaje lo exponía. Él iba al desierto, lo exponía a las inclemencias del clima, lo exponía a los ladrones, lo exponía a los animales, ahí serpientes, algún animal venenoso, algún animal que lo podía despedazar. Él se exponía a todo eso. Entonces, se tuvo que renunciar a su comodidad para poder ir. Pero no solamente era ir y ver cómo estaban, sino que la misión terminaba cuando él regresaba a decirle al Padre cómo están sus hermanos. Era una misión de ida y de vuelta. Renuncia a todo lo que tienes, averigua cómo se encuentran, renuncia a tus comodidades, ve cómo están tus hermanos. Dice tus hermanos y las ovejas. Ahí hay una prioridad. Primero son tus hermanos y después las posesiones. Y después ven y dime. Entonces, nosotros tenemos que movernos exactamente igual. Orar por los que se han ido es bueno, ¿cierto? Muchas veces desde aquí de la iglesia los miércoles nos sentamos nosotros todos los miércoles a orar y entonces decimos: Señor, te pedimos por los que se han alejado de ti. No solo de la iglesia, los que se han alejado de ti. Traéles con lazos de amor, te pedimos, vuélvelos a llamar, que se vuelvan a enamorar de ti, pero es fácil orar. Ahora tenemos que dar el siguiente paso. Tenemos que ir. La verdadera búsqueda implica salir, preparar las maletas, preparar lo que tenía que llevar. En términos de nosotros, la búsqueda continúa no solamente cuando oramos, sino cuando levantamos el teléfono y hacemos una llamada, cuando mandamos ese mensaje, cuando tenemos que cruzar la ciudad, cuando tenemos que invertir tiempo, cuando tenemos que invertir esfuerzo, cuando tenemos que salir de nuestra zona de confort por el bien del hermano que se alejó. De eso se trata. No solo orar, sino que tiene que haber acción y tiene que haber movimiento. Ve. José pudo haber dicho: oye, papá, tenemos muchos siervos y siervas. Tenemos muchas otras personas que lo pudieran hacer. ¿Por qué tengo que ir yo? José pudo haber dicho: papá, tú sabes que mis hermanos y yo no nos llevamos bien. De hecho, versículos anteriores a lo que estamos nosotros leyendo, acuérdese que ya les había dicho los dos sueños que había tenido, ¿verdad? La luna y las estrellas y cómo se doblegaban delante de él, y después los manojos estaban en el campo y los manojos de sus hermanos se inclinaban ante él. Sus hermanos estaban enojados con él. Se burlaban de él. Ahí viene el soñador, ahí viene, mira, háganle reverencia. Se burlaban de él. Él pudo haberle dicho: oye, papá, pues manda a alguien más. De por sí mis hermanos ni nos llevamos bien.
Todo el tiempo me están criticando, todo el tiempo se están burlando de mí, me tienen envidia porque me diste la túnica de colores y a ellos no les diste nada y todavía tengo que ir a buscarlos, ¿no? José, fíjate lo hermoso de esto. Cuando el padre le llama y le dice, ven porque vas a ir, ¿cuál fue la respuesta de José? Heme aquí. Sí, papá, yo voy a ir. Con túnica, a pesar de las burlas, a pesar de las críticas, a pesar del enojo que tienen mis hermanos contra mí, yo voy a ir. Heme aquí. ¿Qué más? Punto número 2. La búsqueda exige persistencia, no excusas. Versículo 15. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí. Y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Veamos, la realidad es que no los encontró donde debían de estar. Él tenía que encontrarlos en Siquem, pero cuando él llega, ya no están. Entonces él pudo haber dicho, pues mi papá me mandó a Siquem, yo llegué a Siquem y no están. Entonces yo puedo regresarme y decirle, papá, no están. Pero sin embargo, como te dije, la búsqueda exige persistencia, no excusas. Cuando el hombre cae al agua, no importa cuánto tiempo ellos tienen que estar buscando, los otros barcos están buscando. Si es un barco grande, entonces tendrán que bajar sus botes salvavidas. Si son a motor, ahora ya la mayoría, ¿no? Todos son a motor, entonces con el motor. Y si se va a acabar el combustible, regresan y vuelven a llenar, pero no se dan por vencidos hasta que encuentran a la persona. Ya llegará el momento en el que sí dicen, bueno, ya pasaron 4, 5 o más días, es imposible que alguien en esta zona pueda sobrevivir, entonces se darán por vencidos, pero no es muy fácil que suceda. Entonces, José llega al lugar donde tenía que llegar y no los encuentra. Sin embargo, él no se da por vencido. Y hay algo importante en estos versículos que debemos entender. Dice el versículo 15, lo halló un hombre andando él errante por el campo. ¿Quién estaba errante? ¿Quién era el que estaba errante? José. Llegó un momento, hermano, en el que en su búsqueda José se perdió. José ya no supo bien dónde estaba. Por eso es que aquí dice, andaba él errante. Y la palabra errante habla de que se equivocó de dirección. Errante, errar. No había un punto fijo hacia dónde iba José. Llega a Siquem. Cuando él sale de Hebrón, lleva una misión. Tienes que ir a Siquem. Cuando él llega a Siquem, no los encuentra allí y entonces ya no hay una instrucción nueva, ya no hay una dirección nueva. Él simplemente empieza a buscar como él pretende o quiere o cree que se pudieron haber movido sus hermanos. Y en ese momento, en esa búsqueda, él también pierde la ubicación. Él también pierde el sentido. Una persona errante es una persona que no tiene un rumbo fijo, que está errando en el camino. Entonces José llegó el momento en el que él también empieza a confundirse. ¿Hacia dónde voy a caminar? ¿Hacia dónde pudieron haber ido? José no era pastor de ovejas. José no era pastor de ovejas, él no sabía el sistema, él no sabía hacia dónde, él no había estado, era un jovencillo de 16, 17 años para ese entonces.
Él no tenía las tablas, como decimos nosotros, para saber hacia dónde se pudieron haber movido. Es que esto sucede y pudieron haber ido aquí, pudieron haber ido allá. Él no lo sabe. Por eso él empieza a caminar sin rumbo fijo hasta que se encuentra a ese hombre. Y entonces le pregunta, entonces le dice: ¿a dónde vas? ¿Qué haces? ¿Cuál es? La misión debe ser más clara que la confusión. José estaba confundido. No sabía a dónde ir, pero en el versículo 16, cuando el hombre le preguntó: ¿qué buscas? José le respondió, versículo 16, José respondió: busco a mis hermanos. La misión es más clara que la confusión. ¿Qué buscas? A mis hermanos. Él no le dijo: oye, ¿dónde estoy? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo me regreso a Hebrón? Él no preguntó nada de eso. Él sabía, hay una misión. ¿Cuál es la misión? Mis hermanos. Mis hermanos. Él no le dice: estoy perdido. Él no le dijo: creo que mejor me rindo. Él lo único, al momento de enfrentarse con alguien, él reafirmó su misión. Sabía a quién buscaba, aunque no supiera dónde estaba. José no sabía, él estaba errante, pero sin embargo él sabía: yo estoy aquí porque busco a mis hermanos. No sé bien cómo, no sé cómo lo voy a lograr, pero yo tengo una misión. La búsqueda verdadera siempre va al siguiente nivel. En el versículo 17, aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: vamos a Dotán. Ahí está el paso extra. ¿Qué dice ahí? José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Una búsqueda verdadera siempre nos va a llevar al siguiente nivel. No se rindió. Él no se rindió. Él no dijo: ¿sabes qué? Mira, yo ya me cansé, mi papá me mandó a buscarlos en Siquem, si no están aquí en Siquem yo me voy a regresar, y ya con la indicación del hombre le dijo: bueno, ¿sabes qué? Que se fueron a Dotán. Bueno, entonces yo me voy a regresar a mi casa y le voy a decir a mi papá: ¿sabes qué? Mira, no los encontré, pero me dijeron que se habían ido a Dotán, y entonces manda a alguien más a que los busque, porque mi misión era Siquem. Y yo ya regresé, llegué a Siquem y no estaban. Él en ningún momento dice eso. Él va y da el extra. Él se esfuerza un poco más. Él dice: ya estoy aquí. No importa la confusión, no importa la distancia, no importa quizá ya tenía hambre, no importa quizá cuántos días ya había caminado, porque no eran viajes de media hora, no era lo que hoy podemos conocer, 40 minutos, 2 horas a lo mucho. No, era días enteros. Era días enteros de avanzar. Llegaba, ya veían que iba a empezar a oscurecer y tenían que hacer su campamento, poner donde se iban a resguardar del frío. Estaban en el desierto. Recuerden, en el desierto los climas completamente extremos. En el día casi 40, 45 de temperatura, de calor, pero en la noche menos 10, menos 15 grados. Es decir, él tenía que esforzarse mucho. Y cuando a él le dicen: no están aquí, oí que dijeron que iban a Dotán, él estuvo dispuesto a pagar el precio, a dar la milla extra, a esforzarse un poco más. Mi papá me mandó solo aquí, pero yo voy a ir un poco más allá, con tal de cumplir con la misión que me dejó papá. Esforzarnos un poquito más. Y cuando lo vemos nosotros hacia nuestra vida, en el corazón de nosotros, en la iglesia, tal vez hemos hecho una llamada, pues hagamos otra. Tal vez mandaste 3 o 4 mensajes y no te los contestó, pues manda otro. Tal vez ya fuiste a tocar la puerta de su casa y te dijo 2 o 3 veces, han salido a decirte: es que no está, y tú sabes que sí está ahí. Podemos esforzarnos un poco más. Podemos buscar un poco más. Porque nosotros no sabemos en el ámbito
de la iglesia, nosotros no sabemos cómo está el corazón de esa persona. Quizá tú puedes pensar, es que el hermano tiene 20 años en la iglesia, ya no es un niño espiritual, debería de ser maduro. No sabes lo que está sucediendo en su corazón. No sabes lo que está pasando en su corazón. No sabes la lucha que hay interna en su corazón. Nosotros todos los días tenemos una lucha. El diablo siempre está contra nosotros, y la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. En algún momento de dificultad, en algún momento de debilidad, en algún momento el diablo ganó terreno y le quitó todas las ganas de continuar al hermano o a la hermana. Entonces nosotros quizá esa milla extra, quizá ese mensaje extra, quizá esa llamada, quizá esa visita pueda hacer la diferencia. Entendemos lo que sucedió con José. Los fue a encontrar y sabemos lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué le sucedió? Sus hermanos lo agarraron, todavía ni siquiera llegaba bien, lo vieron desde lejos y dijeron, ¿saben qué? Ahí viene el soñador, vamos a... Y empezaron, todavía ni llegaba, ni siquiera sabían a qué iba, pero ellos ya estaban pensando cómo lo iban a hacer pedazos. Sin embargo, él fue, y él llegó, y él pagó las consecuencias, y sabemos la historia en qué termina. Y a lo mejor así nos va a pasar en algún momento. Buscas y vas y todo, y llegas, y en lugar de que te agradezcan, que tampoco estamos para que nos agradezcan, pero termina siendo el culpable, ¿cierto? Muchas veces. Sin embargo, el Padre dice, ve y busca. Y nosotros tenemos que ir y buscar. Entonces, él no se quedó ahí, él fue. Le dijeron, ve a Siquem. Y no estaban en Siquem, se fueron a Dotán, y él dijo, pues voy a ir, pero el de que los encuentro, los encuentro. Ahora, número 3. La búsqueda es un reflejo del buen pastor, nuestro buen pastor. San Lucas 15. San Lucas 15, versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. El valor de un individuo moviliza a toda una comunidad. Te dije, se cae un hombre y todos los barcos alrededor se movilizan. Toda la tripulación del barco donde estaba ahí dejan de hacer lo que estaban haciendo con tal de buscarlo. Y todos corren, ya sea a la proa o a la popa, por donde se haya caído, y empiezan a buscar. Empiezan a asomarse, empiezan a mirar hacia dónde es, por dónde se cayó. No, pues se cayó de este lado, entonces vamos a ver hacia atrás. Y empieza todo el movimiento para encontrarlo. Jesús, el buen pastor, hace exactamente lo mismo. La lógica divina es esta. Dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Para nosotros, humanamente hablando, el 99% es un éxito, ¿cierto? Como iglesia, nosotros, yo como pastor, decir, bueno, hay 40 familias en la iglesia. Se fue una.
Para mí, el hecho de que queden las otras 39 es un éxito. Sin embargo, para Jesús, ese 1% es una emergencia. Se prende el foco rojo y entonces se tiene que movilizar todo. Pastor, pero tiene 90. Sí, pero falta una. La gente pudo haberle dicho a ese pastor: oye, tienes 99, ya es tarde, ya es noche, te vas a exponer, el frío, como te digo, la temperatura, los peligros de la noche, déjala ya, es una, tienes 99. La lógica de Dios no es así. La lógica de Dios no es así, no se debe perder ni una. Cuando Jesús está orando al Padre, le dice: Padre, de los que me diste, ninguno, salvo el hijo de perdición. Y aún ese tuvo la oportunidad. Ninguna. Entonces, a la lógica del Padre no debe perderse uno solo. Entonces empieza a mover la maquinaria. Para el pastor, el 1% de pérdidas no pasa nada. Pero para el buen pastor no puede quedar así. No puede quedar en estadísticas, no puede quedar en un asiento vacío, no pasa nada. Se llenaron 80 y quedaron 2 vacíos, no pasa nada, no. Para el buen pastor es importante esa silla que quedó vacía. Es importante ese lugar que nos está cubriendo. Hay una premisa. El buen pastor, al momento de empezar la búsqueda, asume que el que se perdió es incapaz de volver por sí mismo. El hombre que cae al agua desde un barco no puede volver a él por sí mismo. No puede. Así de simple. Entonces, por eso se inicia la búsqueda. Por eso se detiene todo. Porque el que se cayó no se puede volver a subir al barco solo. La oveja que se perdió no puede regresar sola. Por eso se empieza, por eso se tiene que implementar el protocolo de búsqueda. Fíjate lo que dice Ezequiel capítulo 34, versículo 16. Ezequiel 34, 16. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Nada más hasta ahí. Regrésale. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Es una iniciativa divina. Consciente de la incapacidad del ser humano de volver al redil. A menudo en la iglesia cristiana, los pastores, los líderes, la iglesia, pensamos que la que se fue, la oveja que se fue, es por rebeldía, por necedad, porque es terco, porque es terca. Pero sin embargo, en este versículo nosotros vemos, la Biblia usa imágenes de ovejas descarriadas o confundidas, perniquebradas, con su pierna quebrada, una oveja herida, o débiles. En ningún momento dice que se fue por rebeldía. Ya después sí sigue hablando, en ese contexto de Ezequiel sí nos habla de y yo haré juicio entre la oveja gorda y la oveja la engordada y las flacas, porque la engordada come y después de que terminó de comer pisa el pasto para que la flaca no pueda comer, las empuja, dice bebe del río y después se mete y enturbia el agua para que las otras no puedan. Sí va a haber un juicio, ahí hay la gorda y la flaca, y hay la débil y la fuerte y todo, pero en el contexto de la perdida
no dice que fue por rebeldía, no dice que fue por necedad, no dice que fue por terca, no dice que fue por irresponsable. 3 cosas: descarriada, perniquebrada y débil. En el andar del cristiano estamos expuestos a todo esto. En nuestro día a día como cristianos, como hijos de Dios, el diablo todos los días está intentando confundirnos, debilitarnos, rompernos el espinazo. Y en alguna ocasión, hasta el más fuerte de nosotros puede caer. Por eso es que el buen pastor va a buscar, porque una oveja débil no puede regresar sola al redil. Porque una oveja con la piernita quebrada no puede regresar hasta el redil. Porque una oveja, a diferencia de los perros, no tiene la capacidad en su olfato de oler a 1 kilómetros a su dueño, a su pastor. La oveja, si el pastor se aleja y ya no escucha su voz, la oveja se va a perder. Ella no alcanza a oler y decir se fueron hacia allá, ella no puede. Entonces una oveja que se pierde es una oveja incapaz de volver por sí misma. Por eso allí en Ezequiel dice: yo buscaré a la que se perdió. La que está perdida, la que está confundida, la que está descarriada, va a girar, a dar vueltas, y lo único que va a lograr es perderse más, alejarse más. Por eso la iniciativa es un reflejo del buen pastor. Yo voy a ir por ella. Yo voy a ir a buscarla porque está confundida. Nosotros nos debemos dar a la tarea, hermano. Nosotros, en el caso mío como pastor, me doy a la tarea de buscarlos, hermanos, de llamarles por teléfono: hermanita, ¿cómo está? No la vimos el domingo, tiene 2 semanas, tiene 3 semanas que no la vemos, ¿cómo está? Y de repente nos damos cuenta que hay evasiva, que hay evasión. No, pastor, bien, pues es que hemos estado por aquí, por allá. Y tú te das cuenta, el pastor conoce a sus ovejas. Y entonces hemos insistido, y de repente: hermanita, me recibe en su casa, voy el lunes, voy el viernes, voy, usted ponga el café, yo llevo los panes. Y ahí vamos. Me llevo a mi esposa, a veces a mis hijos. ¿Cómo estás? Hermano, es que mire, pasó esto y pasó aquello, y empezamos a platicar, y la mayoría de veces ha sido simples confusiones. Pastor, es que yo sentí esto, yo sentí aquello, entonces platico, arreglamos el asunto. De repente es: mira, hermano, pues no te fijes en eso. A veces ponemos los ojos donde no debemos, ¿verdad? La Biblia dice: pon tus ojos en el autor y consumador de la fe, pero a nosotros nos gusta ponerlos en el pastor, en la esposa del pastor, en los hijos del pastor, en las hermanas que cantan, que dirigen, que predican o algo. Es que la hermanita me hizo cara. No se preocupe, hermana. Es que me hizo cara fea. Pues es que así la tiene. Usted la vio mal. No pasa nada. Hermano, es que mire, me sentí así. Tratamos de mediar, y entonces, porque está confundida. Nada más. Porque está herida, la perniquebrada, no puede regresar sola, hay que ir por ella. Y llegamos y efectivamente está herida. Y no siempre es una herida de parte de las ovejas. El lobo, el león rugiente, le tiró una mordida y la alcanzó. Quizás se quedó atrás en el rebaño, y ya sabe, las de atrás son siempre los más expuestos, los de la retaguardia. Le tiró una mordida y la hirió. Entonces vamos y no pasa nada, hermana. Vamos a pedirle a Dios: es que volví a fallar, hermano. Es que volví a hacer esto. Es que volví a hacer aquello. Sí, pues vuelve a los brazos del buen pastor.
la débil. El andar de cristiano cansa. ¿Quién se ha sentido cansado? Todos, ¿verdad? Y oras y lees la Biblia y buscas de Dios y vienes a la oración y vienes al culto en la mañana y si puedes vienes al de la tarde también. Yo les he dicho, no les hace daño venir a 2 cultos, ¿no? No hace daño, véngase usted. Y a lo mejor hay gente que viene a los 2 cultos, pero sabes, el diario andar cansa. ¿De verdad? Sí. Sí nos cansamos de estar todo el tiempo contracorriente. Sí nos cansamos de ser el blanco de críticas de toda la vida. Sí nos cansamos de... Sí, llega el momento en el que como Elías nos tiramos debajo del enebro, sí. Llega el momento en el que le tenemos que decir al Señor, basta ya, Señor, no puedo más. La débil no podría regresar sola. No podría. Si Dios no envía al ángel para alimentar a Elías, ahí se queda, ahí se muere de hambre. Ya no tenía fuerzas ni para levantarse a comer. Entonces Dios asume la búsqueda. El que se cayó al agua no puede volver al barco solo, hay que ir por él. La oveja que se perdió, hay que ir a buscarla. El objetivo final de esa búsqueda es la restauración. En el versículo 15 de San Lucas, el versículo 5 de San Lucas 15. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. El objetivo es la restauración, no es la reprimenda, no es que la agarra con la vara y le empieza a dar, como nosotros a nuestros hijos en algún momento o a nosotros nos dieron, ¿verdad? Alguna vez le tocó que su mamá le diera y cuando le estaba pegando, por cada palabra que le decía le daba un chanclazo, ¿cierto? A mí me han contado, ¿no? A mí no me pasó. Te dice, te dije que no lo... ¿Cierto? Un mazapanazo con cada palabra que te dice. ¿No? Cuando Dios la encuentra, cuando el buen pastor la encuentra, dice que la lleva a sus hombros. Gozoso. La encontré. Pero tienes 99 más, sí, pero me faltaba esta. Me faltaba esta. Y ahora estoy contento porque ahora tengo las 100. Es exactamente lo mismo que hace el Señor. Cuando el pastor encuentra sus ovejas, se alegra. No le da un sermón sobre los peligros del desierto. Simplemente la ve cansada y la levanta. La pone sobre sus hombros, cargando su peso, y lo hace gozoso, contento. No le recrimina. Por tu culpa, ya estuviera yo acostadito, ya estuviera yo tomándome mi café con mi pan, ya estuviera... No, él está contento porque la encontró. Cuando la carga, si pasaron algunas horas, si pasaron algunos días, pero él la carga. Y así el buen pastor nos carga a nosotros. Nuestra meta, al encontrar a alguien, no es ganar una discusión. No es hacer que se sienta culpable porque se fue. Es que estás así porque dejaste de ir al templo. No, de por sí ya se siente mal el hermano. De por sí ya se siente mal la hermana, de por sí ya, y a veces el hermano que la va a buscar en lugar de ser inteligente va y le da la última patada de una vez. Estás así por tu... Una vez nos dijo el pastor donde estábamos, estaba haciendo mucho frío. Y dijo, ¿cuántos tienen frío? Y todos dijeron, yo, pues por su cochino pecado tienen frío. No, pues entonces ya se me quitó el frío, ¿no? De por sí ya te sientes mal.
De por sí ya te duele, de por sí ya dudabas en llegar. Lo menos que quieres es que te señalen. Nuestra meta es encontrar a alguien, levantar su carga y celebrar con gozo que regresó al redil. Y estoy seguro que mientras escuchabas este sermón, te estabas acordando de alguien. Alguien que dejó de venir. Aquí o a algún otro lugar. Alguien que dejó de buscar a Dios. Quizá tu familia, quizá un hermano tuyo, padre, tu madre. Tenemos una misión. Le preguntaron a José, ¿qué buscas? Busco a mis hermanos. Llega un momento en el que la iglesia y el mundo entero se ha vuelto tan, pero tan áspero, se ha vuelto tan hiriente. A donde quiera que tú vas, encuentras críticas en cualquier ámbito. La iglesia debería ser un refugio. El templo, la comunidad de fe, deberíamos de ser un refugio. Dejar de señalarnos los unos a los otros. Dejar de pensar en que uno es más maduro que el otro, de que es que no viene, pues ay, a ver cómo se las arregla él. Dejar de pensar en nosotros. José fue capaz de dejar la comodidad de su casa para ir a buscar a sus hermanos. Y el Padre a nosotros también nos ha llamado a buscarlos. No porque seamos especiales. No porque tengamos algún don en específico, no. Simplemente porque Dios necesita a alguien que vaya. Y la respuesta que nosotros deberíamos tener hoy es como dijo José: heme aquí. Yo voy a ir. Yo los voy a buscar. Tú puedes decir, pastor, pero es que ya le mandé mensajes y no me contesta. Pues mándale otro. Mándale otro. Sabes, yo tiene 2 años, por lo menos que me acuerdo, 2 años, mandándole mensajes a una familia. ¿Sabes cuántos me ha respondido? Ni uno solo. Pero yo mando mensajes. Que Dios te bendiga. Sabes que las puertas de la iglesia están abiertas. Si no quieres en la iglesia, busca un lugar. Busca. Y ha habido gente que 5 años no hemos sabido de ellos. Y de repente, pastor, ¿qué pasó? Es que estoy así, así, así. ¿Qué crees que hacemos? Buscamos, atendemos, amamos, cargamos. Pero eso no es del pastor solamente. No es el trabajo mío solamente. Es el trabajo tuyo. Es el trabajo de todos. Yo te dije, mientras escuchabas esto, te estás acordando de alguien, de una familia que dejó de venir. De una persona a la cual tú le predicaste y en algún momento empezó a ir y no sabes ni por qué se alejó. Bueno, es tiempo de que vayamos. Es tiempo de que busquemos. Es tiempo de que dejemos la comodidad. Ahora están. Ahí ellos tenían que ir. José tuvo que caminar. Hoy tú tienes que hacer una llamada. Visitar tal vez. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás, hermana?
Esa es la misión. Y cuando te pregunten, ¿qué haces? Busco a mis hermanos. Porque a un lado tuyo hay una silla vacía. Porque aquí literalmente, aquí tú puedes ver, ahí hay un montón de sillas, ahí hay otro montón de sillas. Y si buscamos, ¿quién las ocupe? Y si vamos, y si esta semana tú te comprometes con Dios, no conmigo, con Dios, y Señor, esta semana voy a buscar a alguien. Le voy a recordar a mi tía, le voy a recordar a mi primo, voy a recordar a mi hermano, a mi hermana que venga a la iglesia, que el Señor la está esperando con los brazos abiertos, no para castigarla, no para golpearla, no para señalarla, para restaurarla, para abrazarla, para fortalecerla. ¿Por qué no hacemos un compromiso con Dios esta mañana? Y en la semana que nos pregunten, ¿qué haces? Busco a mis hermanos. Busco a mis hermanas. Quizás tu esposo, quizás tu esposa, quizás son tus hijos los que ya no quieren venir. ¿Por qué no les dices, oye, solo quiero recordarte que Jesús te ama y que te está esperando con los brazos abiertos? Y me mandó a mí a que te buscara. Me mandó a mí a que te diera un abrazo. Me mandó a mí a decirte que no temas, que te está esperando y que va a ser una gran fiesta cuando regreses al redil. Cierra tus ojos un momento. Quizá hoy tú eres José, al que Dios está mandando a buscar a sus hermanos. Pero quizá tú eres la oveja que se había perdido. Y que el buen pastor fue por ti y te trajo hoy hasta aquí. Tú sabes que en Dios no hay casualidades. Quizá Él te trajo hoy este día para que puedas recibir el amor que solamente Él da. Que puedas recibir el perdón. Que puedas escuchar el latir del corazón del Padre. Porque cuando el pastor carga a la oveja en sus hombros, la pone en su pecho, la oveja empieza a sentir el latir del corazón de su pastor. Y a lo mejor el corazoncito de la oveja estaba acelerado, estaba espantada, tiene miedo. Pero cuando empieza a sentir el latir del corazón del pastor, su corazón se empieza a calmar. Empieza a venir la calma, la bonanza, y ella se puede sentir feliz. Ella se puede sentir contenta. ¿Sabes? Esta mañana el pastor te quiere abrazar. Quizá tú vienes espantada.
Quizá tú vienes hoy acelerado por el ritmo de la vida, las preocupaciones, los problemas. Tu corazón está acelerado. El buen pastor quiere abrazarte y quiere que sientas su corazón latir. Y quiere que puedas entender: no temas, yo estoy contigo. No te dejaré, no te desampararé. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo soy tu ayudador. Yo soy quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia y por tu bondad. Gracias, Señor, porque hemos escuchado, Señor, este llamado urgente. Que podamos, Señor, entender el llamado a la búsqueda de nuestros hermanos que no están, de nuestras hermanas, Señor, que se han alejado, de las familias que han dejado de buscarte, Señor. Que nosotros como iglesia podamos unirnos no solamente para orar por ellas, sino para ir a buscarlas también. No solamente para interceder por ellas, sino para poner manos a la obra y buscarles. Despierta en nosotros ese amor que solamente tú puedes dar, esa compasión, Señor, con la que tú miraste a tu pueblo, Señor, en aquella ocasión cuando los viste como ovejas sin pastor. Que podamos sentir esa misma compasión, podamos sentir, Señor, ese mismo amor por las almas que se alejan de ti. Que podamos poner manos a la obra, que podamos ponernos en acción y buscar a todas aquellas personas que se han alejado de ti. Que si en esta semana, Señor, tú nos preguntaras: ¿qué haces? Que podamos contestarte: busco a mis hermanos. Que sin importar el cansancio, sin importar la distancia, sin importar quizá la confusión que pudiera generarse en nuestros corazones, que podamos buscar a nuestros hermanos también, Señor. Que podamos ir por los que no pueden volver. Que podamos mostrarles el rumbo, que podamos mostrarles el camino de regreso a casa. Que podamos llevarles una luz de esperanza en medio de su oscuridad. Que podamos llevarles, Señor, un remanso de paz en medio de su tormenta. Y que podamos gozarnos y alegrarnos cuando veamos que han regresado al redil. Que podamos gozarnos y alegrarnos cuando veamos que han regresado a tus brazos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada familia aquí presente, cada familia aquí representada, Señor. Gracias, Dios, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por los que se congregan con nosotros más tarde en el culto de la noche, Señor. Padre, como pastor te pido que me des amor por ellos, que me des, Señor, cada día más compromiso para poder enseñarles lo correcto, Señor, para poder interceder por ellos, para poder ponerme en la brecha por estas familias que tú has puesto en este lugar, Señor. Que estemos dispuestos como iglesia a pagar el precio, Señor, a buscarlos, a interceder, a orar, a buscar, a amar, no a señalar, no a criticar, Señor, a vivir para buscar a nuestros hermanos. Bendícenos, Señor, esta semana. El día de mañana volvemos a las actividades normales, los niños a la escuela, trabajo y todo, Señor. Cuida de nosotros en todo momento. Que tu Espíritu Santo nos guíe, que tu Espíritu Santo nos fortalezca,
que tu Espíritu Santo nos llene de tu paz, que podamos caminar, Señor, mirando como al invisible, podamos mantenernos firmes y adelante, Señor, en tu camino en todo momento. Bendice a nuestros hermanos, bendice a nuestras hermanas aquí presentes, Señor. Bendice a los que no pudieron estar con nosotros por algún motivo de salud. Extiende tu mano de sanidad sobre cada uno de ellos, Dios. Que seas tú, Señor, otorgándoles la sanidad, Señor, en su cuerpo, en su mente también, en su corazón. Supliendo las necesidades de cada uno de nosotros, Señor. Que no haga falta nada en casa, Señor. Antes bien que sea tu bendición sobre todos y cada uno de nosotros en esta iglesia, Padre. Te damos gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.